En el anterior capítulo de Tensei Citara Kendecita, Fran inició su viaje a otro reino y en el camino deciden volar hacia una isla en el cielo, pero en pleno vuelo se toparon con un oponente del cual no tuvieron oportunidad. Continuamos con Capítulo 4-3. Pronto, la isla flotante y su guardián ya no estaban a la vista. Sin embargo, no estábamos fuera de peligro. Perdimos al caballero esqueleto, pero ahora el suelo estaba cada vez más cerca. Jet y yo estábamos sin maná, y Fran era nuestra única opción para salir de este lío. Fran, cuento contigo. Lo tengo. Deberíamos estar bien si ella usaba flotación para frenar y caminata aérea justo antes de tocar el suelo para suavizar nuestro aterrizaje. Si fuera tan fácil. ¿Por qué hay una casa en medio de la nada? Había una casa de campo erigida en medio de este páramo. Parecía tan ordinaria como las casas de Alessa. Sin embargo, tenía un mal presentimiento. ¿Por qué será? Vamos a estrellarnos. Ahora no era el momento de pensar en eso. Fran, ¿podrías esquivarla de alguna manera? Nuestra trayectoria actual nos haría aterrizar de lleno en el centro de la azotea de la casa. Fran negó con la cabeza durante nuestro descenso. Llevamos demasiado impulso. No puedo parar. Estábamos cayendo desde una altura demasiado grande para que flotación pudiera servirnos de algo. ¿En serio? ¡Ja! Fran sincronizó perfectamente caminata aérea a pocos centímetros de la azotea. Sin embargo, no pudo anular el impulso, y nos estrellamos contra ella, al fin de cuentas. ¿Estás bien, Fran? Sí, estoy bien. Curación. Gracias a Dios que estaba bien. Sin embargo, esta vez sí que hicimos un lío. Miré el agujero que había dejado nuestro choque. Miré el interior de la casa y finalmente me di cuenta de la razón de mi anterior sensación de malestar. No hay ventanas en este lugar. Así es. No había ni una sola fuente de luz externa en esta casa. El agujero en la azotea era ahora nuestra única fuente de luz. ¿No parecía un buen lugar para vivir? El interior también era extraño. No había piso en esta casa. En cambio, era simple tierra expuesta, pero se veía que estaba muy bien cuidado. Había hierba creciendo a intervalos regulares hasta la altura de las caderas de un hombre. Este lugar era una especie de casa de cultivo, no una propiedad abandonada. Pero, ¿esta hierba era realmente capaz de crecer en la oscuridad total? Al recordar que algunas plantas podían cultivarse con métodos similares en la tierra, supuse que no era del todo imposible. Las hojas de las plantas eran verdes con manchas rojas. Su mero aspecto era venenoso. Muy sospechoso, sin duda. Me pregunto si se utilizaban en algún tipo de droga. Fran, ¿te sientes extraña o algo por el estilo? Estoy bien. Después de todo, había caído justo en la hierba. Su cara tenía manchas de savia púrpura, y era fácil imaginar que la cosa había entrado en su sistema a través de los arañazos en todo su cuerpo. Puse identificación en la planta para descubrir que se llamaba hierba necrófaga. No era venenosa, por lo que suspiré de alivio. Sin embargo, el jardín interior estaba bastante desordenado y no sabíamos qué hacer al respecto. Habíamos encontrado una plantación interior después de estrellarnos contra el techo de esta cabaña. No sabía si alguien vivía aquí por el momento, pero... No, puedo sentirlo. Hay alguien aquí. ¿Dónde? Hubo una débil presencia proveniente de una esquina de la habitación. Nos volvimos hacia ella, y vimos a un hombre de pie con ropas grises andrajosas. Instintivamente nos pusimos en posición de combate en cuanto vimos su silueta. Fran. Fran se preparó mentalmente, mientras Jet salía de su sombra para acompañarla. ¡Agua! Jet se agachó, listo para abalanzarse. Estábamos listos para resolver esto de un solo golpe. Sin cuartel. Apunta al torso. Ahí es donde está el cristal de un esqueleto. Terminaré esto en un solo golpe. Nuestro oponente no era humano. Un cráneo blanco desteñido asomaba por la capucha. Era un esqueleto. ¿Qué hacía un monstruo en la casa de alguien? No tenía ni idea, pero era mejor acabar con él antes de que pudiera atacarnos. ¿Qué pasa con todos los muertos vivientes el día de hoy?
no bajes la guardia. Recuerda lo que pasó con el caballero esqueleto. HM. Fran dio un gran salto hacia adelante y me balanceó. Jet siguió su ejemplo, un rastro de oscuridad lo seguía mientras se abalanzaba. El esqueleto trató de apartarse del camino, pero era demasiado tarde. Lucha todo lo que quieras, escoria no muerta, es inútil. Pero ninguno pudo predecir lo que la criatura haría a continuación. El esqueleto no sacó su espada, ni empezó a lanzar hechizos, ni siquiera hizo ningún intento de esquivar. En cambio, se acurrucó y se cubrió la cabeza. Ya. Por favor, no me hagas daño. Espera, ¿qué? Esperen, Fran, Jet, deténganse. Envié un mensaje de emergencia a las mentes de mis compañeros y detuvieron su ataque. Todos miramos con curiosidad al tembloroso esqueleto. Toma lo que quieras. Pero no me matéis, gritó con voz temblorosa. Fran parecía desconcertada. Oh, gran señor del inframundo, sálvame. JIN, por favor no me comas, soy todo huesos. Tampoco tengo dinero. Ahora me sentía realmente mal. Amanda nos había dicho que la nigromancia no era malvada en sí misma. Incluso los aventureros no hacían ningún esfuerzo especial para evitar a los nigromantes no muertos. Los muertos vivientes naturales atacaban a la gente y, por tanto, debían ser exterminados. Pero los que eran familiares servían como útiles mascotas y apoyo. Incluso Jet era bienvenido en Alessa a pesar de ser un monstruo. Entonces, ¿este esqueleto era un familiar? Soy un esqueleto bueno, lo prometo. A mí me pareces un no muerto malvado, amigo. Sin embargo, su declaración no activó esencia de mentira. No sabía si la habilidad funcionaba con los muertos vivientes, pero iba a remitirme a su juicio. ¿Esqueleto bueno? Podría ser el familiar de alguien. Sí, soy un buen esqueleto. ¿Quién eres tú? Soy Fran. Yo soy Bernard. Su fuerza mágica era mucho mayor que la de los esqueletos con los que me había topado en las llanuras. A pesar de su falta de cuerdas vocales, era capaz de hablar a través de la habilidad de manipulación de vibraciones. Todo esto me llevó a creer que era un único. ¿Qué demonios te pasó?, preguntó Bernard. Le explicamos lo que nos había sucedido, sin dejar de ser ambiguos en cuanto a las circunstancias más delicadas. Especialmente el hecho de que yo era una espada parlante. Le contamos que Fran había montado en Jet para ir a la isla flotante, pero que fue bloqueada por un caballero esqueleto. El reciente encuentro la había dejado nerviosa sobre los esqueletos, por lo que había estado dispuesta a romper a Bernard en pedazos. Le echamos la culpa a los huesudos pies del caballero esqueleto. Ya veo. Dios mío, debe haber sido horrible. En cualquier caso, Bernard no parecía molesto. Ya habíamos tenido conversaciones con otros aventureros sobre las llamadas de atención, y él desestimó nuestra desgracia con una breve, pero cortés, declaración. Realmente no pensaba como los humanos. ¿Qué es este lugar? Este es el laboratorio de mi maestro. Maestro. Así que él realmente estaba al servicio de un nigromante. Debía ser un nigromante increíble si lograba convocar a un esqueleto con tanta magia e inteligencia, y que además podía hablar. ¿Este lugar es un laboratorio? Sí. Fran lanzó la pregunta que yo estaba a punto de hacer. Aparte de la falta de ventanas, y del interior que parecía una pequeña granja, la casa en sí parecía perfectamente normal desde el exterior. No parecía el laboratorio de un poderoso nigromante. Sucio. A mi amo no le importa que pienses que es así. Ja. 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 Él tiene razón. GRR. Una voz había llegado desde el exterior antes de que la puerta se abriera bruscamente. La presencia irrumpió sin previo aviso, lo cual era extraño teniendo en cuenta que habíamos subido hasta el nivel máximo nuestras habilidades de detección. Ni siquiera Jet lo vio venir. ¿Cuándo llegó ese tipo aquí? Tampoco habíamos detectado ninguna presencia fuera de la casa. Bof. Ellos tampoco habían sentido la presencia. Fran me desenvainó, y ella y Jet procedieron a adoptar sus posturas de combate. Me cargué de maná por si acaso. ¿Quién es usted?
¿Dónde están tus modales, niña? ¿No deberías presentarte tú primero? Soy Fran. ¿Quién eres tú? Lo siento mucho. Bernard se apresuró a hacer las presentaciones. Este es mi maestro. Así que este era el nigromante del que habíamos oído hablar. Lo habríamos liquidado donde estaba si nos hubiéramos encontrado con él en el camino. El dobladillo de su túnica negra estaba rasgado como consecuencia de haber sido arrastrada por el suelo durante años. De su cuello colgaban adornos de calaveras. Su piel era de un blanco pálido y enfermizo. La capucha le cubría la mayor parte del rostro, pero pude distinguir mechones de pelo plateado y una sonrisa que parecía una luna creciente. Pensé que era un hombre, pero no había forma de asegurarlo. Sin embargo, una cosa era segura: parecía sospechoso. Como un nigromante malvado convencional. Si ocurría un incidente en la zona, lo primero que había que hacer era llamar a su casa. El nigromante parecía completamente ajeno a nuestra sospecha, y se presentó en voz alta. Muajajaja, soy el gran Jan Dubix, maestro de los muertos vivientes. No quería tener nada que ver con él si era posible. Teníamos que salir de aquí tan rápido como pudiéramos y retomar el camino. El nigromante era tan sospechoso como desagradable. Nombre: Jan Dubix. Edad: 49. Raza: Magi. Clase: Mago de las Tinieblas. Nivel: 45. PV: 180. Magia: 616. Fuerza: 91. Agilidad: 119. Habilidades: Resistencia a las sombras 6. Encantamiento rápido 4. Identificación 8. Invocación de súbdito 8. Dominio del báculo 4. Manipulación de fantasmas 8. Nigromancia 10. Dominio de la daga 2. Boticario 7. Resistencia al veneno 3. Toxicología 7. Magia de fuego 3. Magia de las tinieblas 5. Herbología 4. Magia oscura 5. Ocultación de presencia total. Fantasma frenético. Amigo de los muertos. Manipulación de maná. Aumento de magia. Media. Habilidad única. Vista del alma. Títulos: Asesino natural. Creador de muertos vivientes. Carnicero, nigromante, rey fantasma. Equipo: báculo de hueso de dragón, túnicas andrajosas del rey fantasma, zapatos del diablo, brazalete de la muerte, brazalete del sacrificio. Lo que me llamó la atención fue su ocultación de presencia total. Debe ser por eso que nuestras habilidades de detección no habían funcionado con él. Sin embargo, era fuerte. Sus estadísticas físicas podrían ser bajas, pero era un maestro de la magia. Podía darle a Clip, nuestro maestro del gremio, una oportunidad con unos cuantos niveles extra. Su ocultación de presencia total se combinaba perfectamente con su nigromancia. Podía enviar a sus secuaces tras de ti y nunca sabrías dónde estaba. No quería meterme con él si era posible. Y un magi. Era la primera vez que veía a uno. ¿Realmente no era hostil? Magi. Fran se dio cuenta de lo que era el nigromante antes de que pudiera decírselo. La figura con túnica ladeó la cabeza y sonrió. Ah, ¿sabes lo que soy? Ella no necesitó usar identificación para saberlo. Pudo distinguir la tenue forma de un cuerno que asomaba por su capucha, por no hablar de las garras y los colmillos. Es obvio al mirarte. El cuerno, las garras, los colmillos. Y tu piel es blanca. Ja. Estás bien informada, pequeña. Sí, soy un magi. Hace tiempo que no veo uno como tú. No se encuentran muchos de nuestra clase en este continente. Habría que viajar más al este. Fran no parecía hostil al hombre. El propio Jan no parecía alarmado cuando Fran adivinó lo que era. No debía haber ninguna enemistad especial entre los magos y la humanidad. Menos mal que no habíamos empezado a atacarle antes. Ahora, ¿qué quieres? ¿A qué debo el honor de esta peculiar visita?, dijo Jan mientras lanzaba una mirada al agujero del techo. Lo siento. Han pasado algunas cosas. Ah, sí. Muy bien. De todos modos, déjanos escuchar tu historia. Ven. Por favor, por aquí. Bernard se inclinó mientras nos indicaba que siguiéramos a Jan.
Jan descendió por la escalera que estaba escondida en un rincón de la sala. No podía decir que no sospechaba de su invitación. ¿Qué debía hacer? Mientras contemplaba mis opciones, Fran ya lo había comenzado a seguir por las escaleras. No había forma de evitarlo entonces, tendría que estar en guardia en su lugar. Mantente alerta, Jet. Bof. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.